Shalom, queridos hermanos y amigos, continuamos con el Evangelio de Marcos, este estudio a través de podcast que estamos compartiendo, analizando los capítulos y cada uno de los versículos en particular de este Evangelio. Hemos llegado a Marcos capítulo 1, versículo 6, el cual dice: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Una pregunta que podemos comenzar a hacernos es: ¿qué conduce a que ahora Marcos se tome la tarea de describirnos la forma en que el Bautista estaba vestido? Bien, veremos que a partir de esto se establece una conexión importante con los profetas. Miren, si nos dirigimos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, encontraremos que dice: Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Por supuesto que sabemos que se refiere al profeta. Veamos Zacarías capítulo 13, versículo 4, donde dice: Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Bueno, a partir de estos dos textos, de Segunda de Reyes 1.8 y de Zacarías 13.4, vemos que esta vestimenta era típica de los profetas. Ahora bien, ¿qué nos dice Lucas por su parte de esto? Lucas capítulo 7, versículo 25, refiriéndose, el maestro, a la vestidura del Bautista, dice: ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Bueno, observando el texto de Lucas, refiriéndose a esta cuestión, nos habla de una contraposición en cuanto a vestiduras. O bien la del profeta que aquí está descrita, o bien la de los que están en palacios de reyes. Al decir esto, el maestro, al hablar de los que están en palacios de reyes, se está refiriendo a los sacerdotes, los cuales se habían arrimado, se habían acercado al poder de turno en el palacio de Herodes. Observen que nos da algunas características de las vestiduras de estos sacerdotes. Nos dice que son vestiduras delicadas, nos habla luego de vestiduras preciosas, y luego nos habla de deleites. Estas vestiduras delicadas, este es malakois, dicho en griego, nos habla de algo más que una vestidura de lujo, una vestidura cara. La palabra malakois es una palabra que se utiliza para hablar de lo que es suave, de lo que es delicado y de lo que es afeminado también. Estas vestiduras propias de gente que está ubicada bajo el mando del poder. Luego nos dice que estas vestiduras, las que sabemos que se refieren a los sacerdotes, nos dice que son preciosas. La palabra que ha sido traducida como preciosa originalmente en griego es la palabra endoxos. Es una palabra compuesta de en, o sea, que significa dentro, en, y doxos, lo cual viene de doxa, que significa gloria. O sea, aquellos que se encuentran vistiendo estos ropajes, son personas que están recibiendo la gloria de las personas. Esta vestidura preciosa, esta endoxos, nos habla de recibir la gloria de las personas, no la gloria de Dios. Por otro lado, fíjense que nos habla de vivir en deleites. Esto que ha sido traducido como deleites, en realidad es una palabra bastante dura en griego. Es la palabra trifé. La palabra trifé es una palabra que habla de una debilidad provocada por la delicadeza. Están tan cómodos que se enferman por esa comodidad. Por eso dice que viven en deleites. Especialmente se debilita la mente por indulgencia, por permitirse la debilidad. Observen ustedes que nos habla por un lado una contraposición entre las ropas del Bautista, ropas sobrias, fuertes, ropas que él emplea en el ámbito del desierto y que lo identifican precisamente como un profeta, y la contrapone a las vestiduras femeninas, delicadas, suaves, que permiten que reciban glorias de las personas y que conducen a una debilidad provocada por esta delicadeza. Están tan cómodos que se enferman. Todo esto no habla solamente de la ropa. Todo esto nos está hablando en realidad de la podredumbre del sacerdocio en tiempos de Yeshua y en tiempos de Yohanan el-Magbil, de Juan el Bautista. De lo que nos habla es de la podredumbre afeminada, delicada y enferma por la propia comodidad.
sacerdotal de aquel tiempo. Bien sabemos que la vestidura también es un símbolo de la religiosidad, si lo podemos decir de esta forma, de la religión, ¿verdad? Por esto, lo que se nos está diciendo es que los sacerdotes están siendo débiles, indulgentes, autocomplacientes con el pecado, con la transgresión de la voluntad de Dios. Por ello el mensaje del Bautista es duro, fuerte, al denunciar el pecado, al denunciar la transgresión a la voluntad de Dios. También el versículo nos da un detalle interesante al respecto de que comía langostas y miel silvestre. Bueno, con respecto a esto, se dice que se trataría de la miel de los frutos de la palmera, otros piensan que se trata de la miel de los higos, lo que en América llamaríamos dulces, mermeladas quizás. Lo más probable en realidad es que se trate de miel de abejas silvestres que hacen sus panales en las rocas, pero en su trasfondo nos está hablando también de una dieta adecuada a lo que es la voluntad de Dios. Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Bueno, piensen esto, piensen que Juan principia su ministerio a los 30 años, este ministerio público. Y él dice que viene tras él, ¿sí? No sabemos en qué momento dijo esto, cuánto tiempo hay entre que él dice esto y el tiempo en el cual se presenta Yeshua, pero sí sabemos, por lo que he comentado anteriormente, que entre Juan y Yeshua, entre Yohanan y Yeshua, hay 6 meses de diferencia de edad, por cuanto Yohanan nació 6 meses antes. Juan principia su ministerio a los 30 años. Ahora vamos a esto más profundo. Dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, esto de desatar agachado, encorvado, kipsas lisai en griego, no es cualquier cosa. No es solamente una muestra de humildad como muchas veces se predica. En realidad, lo que hay detrás de esta palabra es un reconocimiento de la deidad, de que Yeshua es Yahweh mismo en la persona del Hijo amado. Es un tratamiento similar al que vemos en la Torá. Es lo que vemos en la palabra hebrea likdot, lo cual significa adorar, reverenciar. Si tenemos que hacer un paralelo entre el vocablo utilizado aquí, como les dije, kipsas lisai, en griego, en hebreo habríamos usado precisamente likdot, que es el verbo para adorar, para reverenciar. ¿Y cómo lo afirmo? Bueno, precisamente porque en el texto griego de la Septuaginta, la palabra que aquí se empleó para Marcos se utiliza cuando hablamos en Éxodo 4:31, donde dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. También en Éxodo 12:27 es similar a lo que sucede cuando Yahweh hace unas nuevas tablas para reemplazar a las que Moisés había roto. También en Éxodo 34:8, donde dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Todos estos son ejemplos donde se plantea el reconocimiento de la deidad, de Yahweh mismo. Y es por eso que el Bautista, seguramente si esto hubiese llegado a nosotros en hebreo, se habría usado la palabra que digo, likdot, la palabra reverenciar. Por eso es que el Bautista dice que no es digno ni siquiera de adorar encorvado a Yeshua. Capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará, con Espíritu Santo. Bueno, esto se va a relacionar luego con Marcos 9:49, donde dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. También se relaciona con Hechos capítulo 2, versículo 3, donde dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, quisiera que comencemos con una pregunta. ¿Qué autoridad tenía Juan para hacer estas cosas? Fíjense que Juan le está diciendo a estas personas que los van a ver, les está diciendo que él los ha bautizado con agua, luego vendrá otro que bautizará con Ruach HaKodesh, con Espíritu Santo. Pero ¿qué autoridad tiene Juan para hacer estas cosas? Porque fíjense que no solamente venía gente del llano, gente del pueblo a bautizarse con él, sino que también venían fariseos, personas de los perushim. Entonces, ¿qué autoridad reconocían estos fariseos y las personas comunes en Juan para que los bautice? Pensemos nuevamente, fariseos, perushim,
personas conocedoras de la Torá, conocedoras de las Escrituras, muchos de ellos seguramente la conocían de memoria. ¿Qué autoridad reconocían estos hombres de Dios que se presentaron con el Bautista para que él los sumergiera, los bautizara? Bueno, la autoridad del Bautista estaba justificada porque él era hijo de un matrimonio sacerdotal entre Zacarías y Elisheba, Zacarías y Elizabeth. Ante la corrupción del sacerdocio de Jerusalén, las personas veían en Juan una persona íntegra, bajo la cual cumplir, ¿qué cosa? El rito de Tevilá, la inmersión para pureza espiritual y arrepentimiento de las obras de pecado. Entiendo que Yohanan Amatbil, que Juan el Bautista, estaba destinado a ser sumo sacerdote, a ser Cohen Gadol, lo cual le fue quitado al ser asesinado su padre y tener él que refugiarse en el desierto, o en las afueras de la ciudad para no ser tomado por los adláteres de los sacerdotes. Recuerden ustedes que Yeshua va a hablar luego del asesinato de Zacarías en el templo. Bueno, ese Zacarías, ese Zacarías, no es el profeta Zacarías. Ese Zacarías al cual se refiere Yeshua es precisamente el padre de Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 9 dice: Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Yohanan en el Jordán. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, ¿a qué día se refiere? Yo ya lo he comentado anteriormente. Aquellos días, estos son los llamados días de arrepentimiento, los cuales ocurren antes de llegar a la santa convocación al Moed de día de toque de trompetas, conocido como Yom Teruah en hebreo. Luego, 10 días después de Yom Teruah, viene Yom Kippur, el Yom Kippur, como ustedes pueden encontrarlo, ¿sí? Escrito, que es el día del perdón, el día de la expiación. Bueno, previos a estos acontecimientos, a estos Moedim, ocurren los llamados días de arrepentimiento. Fíjense que dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, la palabra bautismo, yo sé que todavía existe en algunos ámbitos la duda de si es por el bautismo es por inmersión, por aspersión. Realmente el plantearse esa duda solamente puede surgir de la ignorancia. ¿Por qué? Porque la palabra bautizado, este bautizado, es baptizo en griego, es de la familia de palabras de baptó. Baptó es una palabra que significa sumergir, inmersión. Es lo que se corresponde con el hebreo litbol. Hay muchas palabras que están relacionadas con esto. Por ejemplo, la palabra lío, así aunque suene raro, significa lavar, bañar en griego. Y esta palabra está relacionada a lijot, que es el verbo que significa lavar en hebreo. Son todas palabras relacionadas. Como les dije, litbol significa sumergir. Tabal en hebreo es inmersión, lo cual en griego es baptó, que es sumergir. Y no hay dudas con esto. O sea, para decirlo de una forma, el bautismo es por inmersión. Ahora bien, ¿es posible que exista un bautismo por aspersión? Sí, también es posible. En el caso de personas que no pudieran sumergirse en las aguas por cuestiones de salud, ha sido reconocido por la cultura hebrea la posibilidad de la aspersión de agua sobre esas personas. Pero son casos muy puntuales, ¿sí? Son casos muy puntuales y que se refieren a circunstancias muy específicas, las cuales tienen que ver por cuestiones de salud o por cuestiones de edad, llegado el caso. Pero no de edad de un niño, de un bebé, de una guagua, como se dice en algunos lugares de América. No, nos estamos refiriendo a un anciano, una persona que correría riesgo su salud o su vida si se sumergiera completamente en el agua. Ya en otro momento voy a volver sobre este tema del bautismo, pero para que quede claro, ¿sí? Esta familia de palabras de la cual viene baptizo, que es la palabra baptó, que significa inmersión, que está relacionada con litbol, que significa sumergir en hebreo, que está relacionado con lijot, que significa lavar, todo esto nos habla de lo mismo, de la inmersión. Bueno, es lo que encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 22, donde dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bueno, esto, donde dice, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en realidad es sumergirlo. Aquí se utilizan esas palabras. En 2 de Reyes capítulo 8, versículo 15, dice, el día siguiente
tomó un paño y lo metió en agua, me estoy refiriendo a la Reina Valera, ¿verdad? Y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Bueno, acá, donde dice metió, se usó, por ejemplo, esta palabra que yo les mencioné, tabal, ¿sí? Que es inmersión, y en griego se usó la palabra baptó, que es inmersión dicho en griego. Con lo cual no queda ninguna duda, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el llamado Nuevo Testamento. La palabra bautizar nos habla de una inmersión. ¿Y dónde era la inmersión? En este caso, en el Jordán, por supuesto, ya lo sabemos. Ahora bien, por el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, sabemos que Yeshua tenía en aquel momento 30 años de edad. Esta es precisamente la importancia de los sinópticos. Dan información que complementa, nos aportan más elementos. La edad que tiene Yeshua en ese momento se corresponde con la indicación de la Torá acerca de la edad para iniciar el servicio. En esto podemos recordar el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, donde dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Bueno, otro aporte que dan los evangelios sinópticos es la objeción que el bautista pone para bautizar a Yeshua. Sin embargo, el Mesías le responde que era necesario cumplir con todos los requisitos. Está claro entonces que a partir de ese momento, también Yeshua está invalidando la inmersión en las piletas administradas por los sacerdotes. Repito, sabiendo Yeshua que correspondía que se sumergiera, ¿sí? Que hiciera este bautizo, que se sumergiera en las aguas, sabiendo bien Yeshua que debía cumplir con esto, él pudo haberlo hecho en las piletas que estaban en el templo. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque las aguas de las piletas del templo estaban administradas por los sacerdotes del templo. Entonces, cuando Yeshua opta por las aguas del Jordán y por aquel que debió haber sido Cohen Gadol, sumo sacerdote, que es Yohanan HaMatbil, Juan el Bautista, cuando Yeshua opta por ser sumergido en el agua, por bautizarse en el Jordán a través de las manos de Juan, esto nos indica que las aguas administradas por los sacerdotes del templo no servían para purificar a las personas. Esto es importante porque nos conduce a una cuestión espiritual, la cual indica que solamente Yeshua, como el manantial de agua viva verdadero, es el que puede purificar a las personas, y no las aguas que provengan del sacerdocio de aquellos que lo rechazaron como Mesías. Piensen esto: si el tercer templo, tan esperado por algunos, se levanta, las aguas de las piletas de este no tendrán nada de especial con respecto a las aguas del resto del mundo. Hay personas que están ansiando que se reconstruya el tercer templo y están pensando en sumergirse en las piletas del tercer templo, administradas por los nuevos sacerdotes. Y sin embargo yo les digo, eso es nada. ¿Por qué? Porque Yeshua invalidó ese lugar. Capítulo 1, versículo 10 nos dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Bueno, observen que acá tenemos lo que yo había avisado antes con respecto al uso del idioma griego en Marcos. Acá Marcos utiliza esta palabra donde dice y luego, en realidad se refiere a la frase es de inmediato. Kai euthith anabainon ek, kai euthith anabainon ek. ¿Sí? Repito, kai euthith anabainon ek. Kai euthith de inmediato, y de inmediato anabainon se levantó ek, bueno, de las aguas. Aquí Marcos utiliza este vocablo, eusis, que nos habla algo de inmediato. Es el mismo vocablo que se usa en Génesis 15:5, si uno lo lee en griego, donde dice, kai eusis, phone Kyrio ageneto prosauton legon, y de inmediato vino la voz de Yahweh a él y le dijo. Bueno, de inmediato, ¿sí? ¿Por qué este uso del vocablo eusis de inmediato? ¿Por qué tenemos esto que resulta tan importante? Porque esto nos expresa una acción o situación que se encuentra encadenada a la siguiente. O sea, este de inmediato, cuando salía del agua, ¿qué ocurrió? Ocurrió que se abrieron los cielos. Las cosas están encadenadas, ¿sí? Imaginémonos una cadena de acontecimientos relacionadas por esta palabra eusis. De inmediato ocurre tal cosa, de inmediato ocurre tal otra, de inmediato ocurrió esto. Un detalle interesante que se nos presenta en la Escritura. Si bien aquí dice que
vio abrirse los cielos. En realidad, la frase nos dice que se rasgaron los cielos. ¿Por qué marco esto? ¿Por qué detallo esto? Porque la frase que se utiliza es la misma frase que se emplea cuando se habla de que se rasgó el velo del templo. O sea, la operación que hubo para que se rasgaran los cielos es la misma que operó cuando se rasgó el velo del templo. Recuerden ustedes que se rasga el velo del templo y ahí hay un ingreso directo a través de Yeshua, a través de su muerte y resurrección, a través de la sangre de Yeshua, al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo. Bueno, esa misma operación, a través de Yeshua, los cielos se rasgan y hay una entrada a través de Yeshua al trono del Padre. También deseo remarcar que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, no se presentó con forma de paloma. ¿Cómo? Aquí alguien dirá, pero ¿cómo? Acá dice, al Espíritu vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía de él. Bueno, lo que dice, ¿sí?, aquí es que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Hosperisterán katabainon, está escrito en griego, lo repito más despacio. Hosperisterán katabainon. Nos dice que descendió como lo haría una paloma. Este hos, que digo al principio, que está traducido bien en nuestro idioma, como una paloma. No dice que tenía forma de paloma. La representación de la persona de la Trinidad con forma de paloma resulta en una blasfemia. Esto responde a lo que Pablo nos advierte en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23. Recuerden ustedes, dice él, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La imagen del Dios incorruptible, Elohim, así plural, incorruptible, quien es también Espíritu Santo, recordemos las tres personas o tres emanaciones de la Trinidad, Padre, Hijo, Ruach HaKodesh, la imagen no puede ser la de un ave. Romanos capítulo 1, versículo 23. La gloria del Dios incorruptible no puede ser puesta en imagen de un ave. Entonces, ¿cómo se explica el pasaje de Marcos? Sencillo. Nos dice que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendió con suavidad desde los cielos como lo haría una paloma. La pregunta que podríamos hacernos también ahora es, entonces, ¿qué vieron las personas que estaban en el lugar? ¿Había más personas o solamente estaban Yeshua y el Bautista? Bueno, en primer lugar entiendo que no estaban solos, no estaba Yeshua y el Bautista solo, por cuanto el Bautista tenía discípulos. Ahora bien, lo más probable es que estas personas no hayan tenido la visión. Esta visión haya sido exclusivamente para Yeshua y para Juan. ¿Quién da testimonio de que esto haya ocurrido? Bueno, miren, si miramos el Evangelio de Juan, ¿sí?, ahora ya nos trasladamos al llamado Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32, dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, los dos testigos requeridos de esta situación son el propio Yeshua y Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 11, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta voz del cielo, esta foné et géneto, ectonuranon, foné, voz et géneto, que vino, que se formó, ectonuranon, de los cielos, es lo que en la cultura hebrea se conoce como bat kol, ¿sí?, esta voz que se ha escuchado muchas veces que viene del cielo. ¿Y qué es lo que dice esta voz que viene del cielo? El reconocimiento de que Yeshua es el Hijo amado de Dios. Lo cual nos habla de la unidad en la naturaleza de deidad entre Yahweh mayor, el Padre, Yahweh menor, el Hijo, y Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Mi nombre es Ricardo y vamos a estar viendo cada uno de los versículos, analizándolos a la luz de la Escritura, a la luz de la verdadera y sana doctrina. Shalom.